El comunismo es todo un mundo, y dentro de esta ideología y movimiento político existen distintas vertientes e interpretaciones que han dado lugar a la creación de diferentes organizaciones políticas. Tal vez una de las corrientes comunistas más raras, curiosas y extravagantes es el posadismo, que introdujo en su ideario la cuestión de los extraterrestres y la ufología. Así que hoy os voy a hablar sobre esta curiosa corriente comunista y más concretamente trotskista, el posadismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! A la hora de analizar la ideología comunista y la historia del movimiento comunista, lo último que nos va a venir a la mente es el peso que los comunistas dan a la cuestión extraterrestre y si existe alguna teoría marxista y revolucionaria sobre la ufología. Aunque parezca sorprendente, los comunistas también han hablado y debatido sobre esta cuestión. La corriente más conocida sobre esta cuestión es el posadismo, una corriente trotskista fundada por el argentino Homero Cristalli, más conocido por su seudónimo Juan Posadas. Pero claro, el posadismo no es solo una interpretación marxista de la ufología y los extraterrestres, sino que fue un movimiento que tuvo cierta importancia dentro de la Cuarta Internacional y el trotskismo argentino, así que creo que merece la pena hablar sobre su desarrollo y después sobre el tema extraterrestre. Homero Rómulo Cristalli Frasnelli, alias Juan Posadas, militó en el trotskismo argentino desde su juventud. Posadas fue militante del Partido Socialista de los Trabajadores y del Grupo Obrero Revolucionario. Estos partidos trotskistas no trascendieron en la política nacional argentina y en 1941 participó en la unificación de distintas organizaciones trotskistas que dieron como resultado la fundación del Partido Obrero de la Revolución Socialista, que se unió a la Cuarta Internacional fundada a iniciativa de Trotsky para, según él, recuperar la esencia de los primeros 4 congresos de la Internacional Comunista. En 1947, Posadas fundó el grupo Cuarta Internacional junto a Dante Minazzoli, que consiguió tener cierta repercusión en el movimiento sindicalista y trotskista argentino. El trabajo de los trotskistas de Posadas dio sus frutos, ya que en el tercer Congreso Mundial de la Cuarta Internacional, celebrado en 1951, el grupo Cuarta Internacional de Posadas fue reconocido como la sección oficial en Argentina, desplazando al grupo rival de Nahuel Moreno, otro destacado dirigente del movimiento trotskista argentino. Antes de que afloraran las extravagantes teorías de Posadas que le llevaron a enfrentarse con la dirección de la Cuarta Internacional, el trabajo de los posadistas tuvo repercusión incluso más allá de las fronteras argentinas, ya que influyeron en los trabajadores ferroviarios de Cuba, los mineros de estaño de Bolivia y los trabajadores agrícolas de Brasil. Posadas fue uno de los organizadores de la Oficina para América Latina de la Cuarta Internacional, facción del Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional, y consiguió que la cuestión iberoamericana fuera tenida en cuenta por parte de la Cuarta Internacional. Cuando esta internacional se dividió, los posadistas se aliaron con el griego Michel Pablo y el Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional, pero esta alianza pronto comenzó a romperse debido a las discrepancias de Posadas. Él hizo hincapié en los distintos movimientos anticolonialistas y antiimperialistas que se estaban produciendo en el mundo y también insistió en que ciertos nacionalismos, como el peronismo, debían ser considerados nacionalismos potencialmente revolucionarios, puesto que la radicalización de estos movimientos, fruto del trabajo de los militantes trotskistas, podía conducir a los países a un proceso socialista. También criticó la visión eurocéntrica de muchos militantes de la Cuarta Internacional y, más concretamente, criticó a los trotskistas europeos, a los que acusó de tener una actitud paternalista hacia los trotskistas iberoamericanos. Un punto clave en la separación del posadismo de la Cuarta Internacional fue la cuestión de la guerra nuclear. Cabe señalar que por aquel entonces el temor a que Estados Unidos y la Unión Soviética arrastraran al mundo a una guerra nuclear estaba muy extendido y el suceso de la crisis de los misiles de Cuba fue el punto álgido de esta cuestión. A este respecto, Posadas lanzó una teoría que desconcertó a muchos trotskistas en particular y comunistas en general. Habló sobre la teoría de la guerra nuclear revolucionaria y, según esta, la guerra nuclear era inevitable, por lo que la postura
postura de los comunistas no debía ser pedir el desarme o la reducción de las armas atómicas, sino que llegó a afirmar que el bloque del Este, y más concretamente la URSS, debía lanzar un ataque nuclear preventivo sobre el campo imperialista para desarmarlos inmediatamente. No solo eso, sino que también tenía una postura optimista sobre la guerra nuclear, ya que esta podría desencadenar la revolución proletaria internacional. Una guerra nuclear destruiría todas las bases materiales del capitalismo y obligaría a la humanidad, y más concretamente a la clase trabajadora, a alzarse para reorganizar el mundo postnuclear sobre principios comunistas. La Cuarta Internacional no estuvo de acuerdo con esta tesis de Posadas, lo que finalmente provocó la separación de los posadistas y la creación de la Cuarta Internacional Posadista, que adoptó la teoría de la guerra nuclear revolucionaria en el séptimo congreso celebrado en 1964. La salida de los posadistas de la Cuarta Internacional y la creación de la Cuarta Internacional Posadista permitió que Juan Posadas pudiera comenzar a teorizar sin limitaciones de órganos superiores que coartaran sus teorías un tanto extravagantes. Y así llegamos a la cuestión de la vinculación que trató de establecer Posadas entre el marxismo y la ufología. Hay que entender el contexto, porque en la segunda mitad de la década de los 60 hubo una especie de boom por los ovnis y los extraterrestres en todo el mundo. La fiebre por la ufología y los extraterrestres contagió a muchos periodistas y aparecieron activistas que comenzaron a defender la existencia de extraterrestres que nos visitan e incluso abducen personas en todo el mundo, y sin olvidar el incidente de Roswell de 1947 en el que supuestamente un ovni se estrelló cerca de un rancho de Roswell. En ese contexto, Posadas comenzó a teorizar sobre ovnis y extraterrestres, dotando así al marxismo de una de las teorías más extravagantes hasta el momento. El interés de Posadas por la ufología le llevó a pensar que si bien no se podía probar con certeza la existencia de vida extraterrestre, el progreso de la ciencia nos acercaba a la verdad sobre esta cuestión. A su vez, para él, los extraterrestres que visitaban el planeta debían ser seres con una capacidad científica y tecnológica claramente superior a la humana y con un orden social cualitativamente mejor, y consideraba que el único orden social capaz de permitir un desarrollo de las fuerzas productivas semejante era el comunismo. Por ello, comenzó a defender que los extraterrestres que visitaban el planeta dominaban los viajes intergalácticos y tenían una capacidad científica todavía no comprensible para el ser humano debido a las limitaciones impuestas por el modo de producción capitalista. En este sentido, los alienígenas debían ser comunistas o tener modelos sociopolíticos comunistas. También prestó atención a que los avistamientos de ovnis indicaban que no intervenían en la humanidad, sino que nos vigilaban y observaban nuestro desarrollo como seres humanos y nuestro progreso científico y técnico. A partir de esta cuestión, Posadas sacó dos conclusiones. 1. Los alienígenas, al tener sistemas postcapitalistas y estar organizados en modelos comunistas que les había permitido desarrollar las fuerzas productivas para realizar viajes intergalácticos, habían superado las afecciones generadas por el capitalismo en los seres humanos. El individualismo, la alienación, el fetichismo de la mercancía o la necesidad de guerras no formaban parte de la lógica de estos extraterrestres, sino que nos observaban para ver el desarrollo del ser humano. 2. El ser humano, al desarrollar enormemente las fuerzas productivas debido al modo de producción capitalista, se estaba acercando a la fase en la que podía superar el orden vigente. El orden superior no era otro que el socialismo y el comunismo, por lo que, al estar a las puertas de esa superación, los avistamientos de ovnis se multiplicaban en todo el mundo. Posadas llegó a afirmar que los alienígenas no intervenían porque estaban esperando a que el mundo entrara en la fase comunista y dejáramos atrás el capitalismo para poder conectarnos con el resto de seres intergalácticos. En este sentido, Posadas hizo un llamamiento bastante loco al decir que debemos apelar a los seres de otros planetas cuando lleguen aquí para que intervengan y colaboren con los habitantes de la Tierra en la erradicación de la pobreza, lo que demuestra que Posadas veía en los extraterrestres camaradas que nos ayudarían a superar el sistema capitalista y entrar en el comunismo para formar parte de la familia intergaláctica comunista. Tal vez la lectura más importante de Posadas sobre la ufología y el marxismo es su obra Los platillos voladores, el proceso de la materia y la energía, la ciencia, la lucha revolucionaria y obrera y el futuro socialista de la humanidad, en el que trata de hilar estas dos cuestiones. Si tenéis interés sobre este tema, os recomiendo que lo leáis porque no tiene desperdicio.
Ahora bien, Posadas no se inventó esta cuestión, sino que recogió un legado existente en la historia del movimiento obrero revolucionario desde hace décadas, que él recuperó y aprovechó la fiebre por la ufología para interpretarla desde el marxismo. Por esta misma razón, creo que es interesante hablar sobre estas teorías marginales que en realidad existieron. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, existió en Rusia el cosmismo ruso, un movimiento filosófico que trató de integrar elementos religiosos, éticos, metafísicos y científicos en una cosmovisión unificada. Dentro de este movimiento se debatía la posibilidad de superar las limitaciones de la naturaleza y la muerte a través de la ciencia, la tecnología y la unidad espiritual. Nikolai Fyodorov sentó un precedente muy importante al presentar una filosofía que relaciona dialécticamente el ser humano, la Tierra y el cosmos. Según él, los principales problemas de la humanidad eran la violencia y la muerte, problemas que, según él, derivaban del hecho de que el ser humano era dependiente de las leyes de la naturaleza. La aparición de los distintos modos de producción fue una buena prueba del intento del ser humano por minimizar esa dependencia, pero la manera de hacer frente a este dilema la ha hecho cada comunidad humana por separado cuando se debería haber realizado conjuntamente. Esto no era más que la base material para el aislamiento de los individuos y el surgimiento del individualismo y del egoísmo. La dependencia de las leyes naturales solo puede superarse mediante el trabajo y el razonamiento colectivo de la humanidad, que podrían reportar grandes beneficios al colectivo. El trabajo colectivo de la humanidad por entender y controlar las leyes de la naturaleza no debe limitarse a la Tierra, sino que este entendimiento y dominio debía extenderse a todo el cosmos, porque en realidad la verdadera naturaleza y misión de la humanidad es cósmica y no terrenal. A Fyodorov le siguió Konstantin Tsiolkovsky, el cual prestó mayor atención a la cuestión de la conquista del espacio y el cosmos. Él, siguiendo los análisis de Fyodorov, se interesó enormemente por el cosmos e insistió que tarde o temprano la humanidad debía aventurarse a conquistar el espacio. Ahora bien, Tsiolkovsky tenía un carácter más científico que Fyodorov porque trató de fundamentar científicamente sus postulados. De ahí que Tsiolkovsky fuera el primero en plantear la ecuación del cohete, o conocido como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, que ha sido un principio fundamental para los viajes al espacio que se han realizado. Tsiolkovsky es considerado el padre de la astronáutica y estaba convencido de la existencia de la vida inteligente en otros planetas. El siguiente autor al que debo mencionar es el bolchevique Alexander Bogdanov. Este dirigente bolchevique fue un pensador bastante peculiar y llegó a tener fuertes disputas filosóficas con Lenin. Mientras Lenin sostenía que la materia y la realidad objetiva existen independientemente de la conciencia humana, Bogdanov defendía que el conocimiento es un producto social y que la verdad debe juzgarse por su validez social más que por una objetividad absoluta. Lenin consideraba que estas posiciones conducían al idealismo y al subjetivismo, lo que debilitaba el fundamento científico del marxismo, de ahí que decidiera escribir la obra Materialismo y empiriocriticismo para criticar los postulados empiriocriticistas y empiriomonistas de Bogdanov. Además de las discusiones filosóficas con Lenin, Bogdanov llegó a proponer la teoría del colectivismo fisiológico, con la que defendía que los viejos bolcheviques podían transmitir sus creencias, valores y energía revolucionaria a las nuevas generaciones mediante transfusiones de sangre, rejuveneciéndose a sí mismos en el proceso y superando así las limitaciones de la individualidad. Incluso llegó a escribir sobre la vida extraterrestre en otros planetas y el socialismo en el cosmos. A diferencia de Posadas, Bogdanov no teorizó sobre ello, sino que escribió una novela titulada La Estrella Roja, en la que hablaba de un Marte colectivista y comunista con un sistema postcapitalista y una avanzada sociedad tecnológica en la que los marcianos comunistas vivían en armonía. En fin, dentro del movimiento comunista también ha habido autores y cuadros que han propuesto ideas e hipótesis verdaderamente extravagantes, y uno de ellos es Posadas y la vinculación que trató de hacer entre el marxismo y la ufología. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara sobre alguna otra teoría extravagante dentro del movimiento comunista internacional? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenéis
tenemos a la venta y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!